Muy bien, buenas tardes nuevamente. Me da gusto poder reunirnos en esta hora, poder retomar el estudio. Vamos a seguir hablando, ya para culminar. Yo sé que nunca podemos terminar de estudiar, siempre hay algo nuevo que podemos encontrar, pero nos hemos detenido en el capítulo 2 del libro de Daniel. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa roca, ¿sí? De esa roca. Daniel chapter 2. ¿Recuerdan ustedes, recapitulando rapidito, el rey tuvo el sueño, Daniel pide la bendición de Dios para que le revele el sueño, Daniel le describe el significado, le describe el sueño y también le describe el significado del sueño. Le dice que cada parte de la imagen que él vio representa ¿qué? Ayúdenme. Each part of the image means, perdón. Una nación, exactamente, reino o rey, exactamente. Y saben, hermanos, ahí están los 4 imperios más grandes que han existido en el mundo. ¿Sí? Así de sencillo. Imperios grandes, poderosos. ¿Sí? Hoy podríamos decir que también tenemos imperios grandes, fuertes. ¿Como cuál? A ver, mencióname alguno. Hay países poderosos. No necesariamente son imperios mundiales, pero sí tienen mucho poder. Y creo que el mayor de los países que tiene poder es este país, Estados Unidos, con bases militares. How many military bases in this country? Do you know how many? I guess 100, but... Me imagino que tienen, yo no sé, la verdad no me he puesto a investigar cuántas bases tenga este país, pero es un país poderoso también. Pero el alcance que tuvieron estos países era mundial, ¿sí? Era un alcance poderoso, tremendamente poderoso. Abarcaba continentes. Sí, abarcaba continentes. Vimos que la cabeza era oro y el oro representaba Babilonia. Y luego el pecho y los brazos Medo-Persia. Y después Grecia, ¿sí? Y después los pies y los pies Roma. ¿Y los dedos? ¿Los dedos qué eran? Los reinos en los que ¿cómo se llama? Las tribus bárbaras que finalmente derrocan a Roma, pero sigue siendo el mismo imperio romano. A pesar de que Roma dejó de existir como imperio militar, siguiendo el imperio romano, porque posteriormente Roma, el emperador, ya no quiso batallar con las tribus bárbaras y cedió el poder. ¿Saben a quién? ¿A quién creen? ¿A quién? Papa. Sí, exactamente, al Papa. Ahora el Papa, yo recuerdo la semana pasada el decía que Roma gobernó por 12 siglos y podríamos decir que después del Imperio Romano 12 siglos estuvo gobernando efectivamente Roma, pero esa Roma transformada. ¿Cuál era? La mezcla de la iglesia con el Estado. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo mencioné el tema del barro? ¿Se acuerdan que lo analizamos? Esa fue la unión que existió. Ese barro, ¿cómo se mezcla con el hierro? ¿El hierro qué significa?
Fuerza, poder. ¿Y cómo se le llamaba a Roma? El imperio de hierro. The Iron Empire. Was that the title? Sí. El imperio de hierro. Porque realmente usaba el hierro. Tenía mucho hierro y con la espada, con las armas. Y ustedes saben que el país que tiene armas es el que va a mandar. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes? y esto ya es un asunto que tiene que ver con opiniones, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que hay tanto control en los países que no quieren que tengan ciertas armas? ¿Por qué creen ustedes? Porque aquel que tiene las armas, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Va a ganar, es lógico, por eso hay un control. Yo sí puedo tener las armas, pero tú no. ¿Está bien? Y hay un control de qué es lo que debes de tener, qué es lo que no puedes tener. Y lo digo porque es obviamente así es. Este país es un país que controla mucho eso a nivel mundial. ¿Cierto? Ahora, Daniel... Ahora, permítame, es que realmente no me quiero detener mucho en este detalle porque lo vamos a ver en otro capítulo, en el 7. Pero en el capítulo 2 vemos nosotros simplemente cómo se presentan simplemente los reinos, pero no hay una descripción muy detallada. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo número 7 y en el capítulo número 8. Vamos a encontrar los detalles de estos reinos. Pero aquí analicemos esta noche lo que nos ayuda a poder espiritualizar esto, ver el lado espiritual de esto. El rey Nabucodonosor vio que venía, dice el versículo, capítulo 2. Capítulo 2. Veamos del verso 43 en adelante. Capítulo 2, verso 43 en adelante. Daniel 2, chapter 2, verse 43. Verso 43, perdón. Dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y dice el verso 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora fíjense, aquí hay un detalle. Dice que iba a venir un reino que iba a poner fin a los demás reinos. Y aquí dice el verso 44, verse 44, y en los días de estos reinos. Y aquí Josué tal vez me va a ayudar y me va a comentar algo. Nosotros estuvimos platicando seriamente con unos hermanos de la vara del pastor, de la vara del pastor, Shepherd's Rod. Estuvimos hablando con ellos. Ellos dicen que ese reino que se va a establecer, del cual habla aquí, es un reino que va a existir en estos días. Porque aquí dice en los días de estos reyes. ¿Sí? Ellos dicen que el reino del cual habla aquí es un reino en esta tierra. Es decir, una secuencia terrenal de los reinos terrenales.
Bien interesante esto. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa idea? Dicen, porque aquí dice que eso va a suceder en los días de estos reyes. Es decir, que el reino de Cristo va a reinar junto con los otros reyes. Mientras existen los otros países, con sus gobiernos, con sus presidentes, dice, va a existir también el reino de Cristo. Le digo, a ver, eso sí que no me la sabía, le dije yo. Dice, es que ahí dice, en los días de estos reyes, quiere decir que van a convivir en ese entonces. Ahora, me llama la atención esa expresión, en los días de estos reyes. Le voy a decir por qué, hermanos. Yo les voy a hacer la pregunta, y yo se la hacía a estos hermanos. ¿En los días de quién se levantó el imperio persa? ¿En los días de quién se levantó el imperio persa? ¿Saben en los días de quién? Del imperio babilónico. ¿Cierto? Es decir, existía el imperio babilónico y se levantó el imperio persa. Ahora, ¿en los días de quién se levantó el imperio griego? En los días de Medo-Persia. ¿En los días de quién se levantó Roma? De Grecia. ¿En los días de quién se va a levantar el imperio que viene del cielo, la roca? El reino de Cristo. Lógico, en los días de estos reinos. Tiene que haber un reino para que siga la secuencia. Pero aquí dice claramente, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a ¿quiénes? A todos. ¿Qué quiere decir eso? De que el reino de Cristo va a gobernar solamente Cristo. No junto con los reyes. Y ahora este reino Daniel y al rey Nabucodonosor se le presentó esto en una manera global, así de sencillo, global. Lo que son los reinos y finalmente el establecimiento del reino de Cristo. No da detalles específicos, más como se dan en los otros capítulos y como se da también en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Pero a grandes rasgos, ahí tenemos nosotros los 5 reinos, los 4 reinos mundiales universales y el último reino, que es el reino de Cristo, que se abarca toda la tierra y todo el universo. Cuando decimos universales nos referimos al mundo también, pero en este caso, el caso del reino de Cristo, ¿verdad? Este es un imperio que no tiene comparación. Ahora, dice aquí que este reino es la roca. Esa roca que Daniel vio y que también el rey vio. Dice el verso 45: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, ¿qué dice? No con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Y cómo concluye esta parte? Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así es, hermanos. El Señor muy pronto viene a destruir estos reinos. Muy pronto. Muy pronto dejarán de existir estos reinos terrenales. El Señor los desmenuzará, como dice el versículo anterior. Los desaparecerá. Y el Señor establecerá un reino eterno. Ahora, fíjese, Daniel vio esa roca. ¿Y a quién simboliza esa roca? A Cristo.
simboliza el reino de Cristo también. Y dice que es un reino, la piedra dice fue cortada no con mano, no con cuál mano, con mano de hombre, ¿sí? Es un reino que viene de afuera de este mundo. Ahora, fíjense ustedes, que esta roca, hermanos, siempre, la mayoría de los estudiosos bíblicos, y no necesita la Biblia, no necesitamos nosotros investigar a fondo quién es esa roca, porque realmente la Biblia abunda en cuanto al tema de quién es esa roca. Les invito a buscar ahí mismo, vamos ahora al Evangelio según San Mateo. Yo les he dejado a veces tarea, ¿verdad? Y yo les dejo de tarea nuevamente. Ya lo hemos visto y lo he dejado tarea ya varias veces. Que lean el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. En casa léanlo. ¿Sí? Sí, lean, read at home, chapter 5, 6 and 7. Matthew, chapter 5, 6 and 7. Sí, léanlo en casa. Les voy a decir por qué. Estúdienlo. Les voy a decir por qué. Porque ahí realmente está la esencia de la vida en Cristo. La esencia del verdadero cristianismo. Y fíjense cómo concluye. Fíjense cómo concluye Jesús de paso. Déjenme decirle que el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo abarcan esos 3 capítulos lo que es el Sermón del Monte. ¿Sí? El Sermón del Monte. Por lo tanto, cuando tú lees esos 3 capítulos, te vas a dar cuenta que ahí Jesús presenta los principios de su reino. Por ejemplo, Él dice, si alguno te quita la capa, dice, ¿qué debes de hacer? Dale también la camisa, dice. Aquel que te hiere en una mejilla. ¿Ah? Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso, hermanos? ¿Sí? Estamos dispuestos a hacer eso, en verdad. Ah, ¿verdad? ¿Por qué me ven así? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer eso? Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo lo digo de otra manera, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Wow, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo bendecir a aquel que me está causando mal? ¿Cómo yo puedo darle algo a aquel que me está de decirle, hey, mira, me robaste la capa, llévate también la camisa? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Cuentan por ahí una historia que cuando llegaron en este país los cuáqueros, los peregrinos, esos que se considera que eran bien buenos cristianos. En una ocasión iba un cuáquero, iba en su caballo, y de repente le salieron unos asaltantes y dicen que le robaron el caballo, la ropa, y lo dejaron con poquito nada más, ¿no? Y ellos le dijeron, hey, danos todo lo que traes, ¿no? Todas las cosas de valor. Y dicen que ya se iban los bandidos cuando de repente se encontró algo que todo, hey, dice, espérense. Dice, se me estaba olvidando esto. Cualquiera diría, qué tonto. Dice, es que ustedes me dijeron, dame todo lo que traes de valor. Y esto es de valor. Y se lo dio. Ahora fíjense, y se considera que estas personas eran tremendamente cristianos, ¿no? Los peregrinos, los fundadores de esta nación. Ahora,
¿Qué tan cristianos somos nosotros para soportar la crítica? ¿Cómo tratas a los que te critican? Si tú escuchas a alguien que está hablando mal de ti, ¿lo tratas igual después? No, ¿verdad? Habló mal de ti, van a seguir siendo amigos o platicar, pero hay algo en ese corazón que no va a estar igual. ¿Qué tan fácil eres para perdonar las ofensas del hermano o de la hermana? Si alguien regaña a tu hijo, algún diácono regaña a tu hijo, a tu hija, ¿lo sigues queriendo al hermano? Yo les he comentado que en una ocasión estaba yo predicando, un sábado, me tocó predicar acerca de familia. Y recuerdo que al final, cuando salí, ya ven que uno se para allá en la puerta a despedir a los hermanos. De repente llega un hombre y le extendí yo la mano. Y me negó la mano, hasta levantó la mano. Y así, de una manera brusca, se me quedó mirando. Y me dice, todo lo que dijiste, lo dijiste por mí, ¿verdad? Así. ¿Y saben qué, hermanos? Yo ni lo conocí a este hombre. Yo recién acababa de llegar a esa iglesia. Posteriormente se acercaron a mí sus familias y me dicen, déjalo, así es el tío, dice, así es, muy agresivo. Ya lo conocí más cercano y me dice, pastor, perdóname, dice, es que sí tengo problemas serios con mis hijos, especialmente con el varoncito. Tengo problemas serios. Pero sí, hermanos, fíjense, hay personas que posiblemente, yo supe del caso de un hermano que una vez golpeó a un pastor. Sí. Lo empujó, lo lastimó al pastor, lo agarró mal parado y saliendo un miércoles de noche y lo sentó en el suelo al pobre pastor. ¿Por qué? Porque hubo algo que le incomodó. Espero que al salir no me golpeen. Hermanos, ahora, ¿por qué menciono todo esto? Le voy a decir por qué. Por eso le dejo de tarea, no puedo meterme a detalle, punto por punto de lo que son estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Pero fíjense ustedes cómo concluye este capítulo 7, verso 24. Y fíjense qué interesante. Leamos desde el 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿A cuál reino? Exacto, el reino de la roca. ¿Sí? El reino de la roca. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Estoy leyendo, I'm reading from chapter 7, verse 21. Let's go to 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Ahora, hermanos, fíjense. En este versículo, en esta parte, la palabra que se utiliza para la expresión hacedores de maldad, ¿saben cuál es la palabra? En griego es la palabra anomía. That's Greek. Anomía. Literalmente, significa sin ley. Es bien interesante esto. Hacedores de maldad, ahí se traduce hacedores de maldad, pero en el original quiere decir apartaos de mí, gente que no guarda la ley, que no guardó la ley. Esa es la palabra anomía. ¿Se dan cuenta? Bien interesante eso. Ahora, y Jesús dice en el verso 24,
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Quieres un día escuchar de labios de Jesús que diga, venid bendito de mi Padre? ¿En qué tenemos que edificar nuestra vida? En Jesús, en la roca. Dice, ¿por qué tenemos que edificar nuestras vidas espirituales en las rocas? Y yo diría, ¿verdad? Que no tan solo nuestras vidas espirituales, todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Sí? Todos los aspectos de nuestras vidas. Porque si te das cuenta, hermanos, cuando tú ves estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de San Mateo, te vas a dar cuenta que el cristianismo es una actividad práctica. Es práctico todo esto. ¿Sí? Entonces, y está basado en lo que hay dentro del corazón que corresponde posteriormente en actos hacia los demás. Es que el cristiano así es un ser completo. Ahora, tú y yo queremos formar parte de ese reino cuando venga y esa roca venga y caiga en esta tierra. Te voy a decir una cosa. Jesús dice que nosotros, dice, cualquiera que escuche estas palabras, dice, aquel que caiga sobre la roca, Jesús dice, será quebrantado. Pero si la roca cae en uno, ¿qué va a pasar con aquella persona que la roca caiga sobre él? Dice Jesús, lo desmenuzará. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han ido aquí al ¿cómo se llama? Mount Scott. Ya ven esas rocas gigantes, ¿sí? Big rocks. Tú caes encima de la roca, tú brincas en la roca, no pasa nada. Pero si esa roca cae encima de ti, ¿qué pasa, hermano? Te plancha, ¿verdad? Esas formaciones rocosas son maravillosas, son poderosas. Ahora fíjate, lo que está diciendo el Señor Jesús dice, hey, ciméntate en la roca. Deja que la roca te quebrante hoy. No sea que el día cuando venga esa roca te desmenuce por completo junto con todos los reinos que va a destruir. ¿Quiénes son los únicos que van a poder estar en pie? Aquellos que escucharon estas palabras. Volvemos a repetirlo, dice, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, ¿qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿te das cuenta? Oír y hacer, ¿verdad? Oír y hacer. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Justo lo que dice Jesús, lo que el Señor le reveló al rey Nabucodonosor y al mismo Daniel. La ruina va a ser grande cuando Cristo venga. Para aquellos que no quisieron edificar sobre la roca. Ahora fíjate, yo sé que sería meterme en otro tema, pero se enseña en la iglesia popular, de acuerdo basado en San Mateo capítulo 16, dice que Pedro es la roca. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado esta noche, no podemos nosotros edificar nuestra vida basada en un hombre. Pedro mismo dice que la roca es Cristo.
¿Cómo es posible que no entendamos eso? La roca es Cristo. Ahora fíjate, en la San Pablo lo dice reiteradamente, y mismo Pedro lo menciona. Por ejemplo, cuando vamos nosotros permítame, a 1 Corintios 10:4. Cuando vamos a 1 Corintios 10:4, First Corinthians 10:4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era qué? Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, fíjense, es bien interesante esto. La Biblia misma nos da la clave para saber quién es esa roca. La roca es Cristo. Ahora, Efesios 2:20. Ephesians 2:20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesucristo es la roca, la piedra principal. Y mismo Pedro, ahí en 1 Pedro 5, en 1 Peter chapter 5, 1 Pedro 5, permítame. Permítame. Pero es 2. 1 Pedro 2, 6. Dice: por lo cual también pongo... ¿Lo estamos leyendo? Verso 4, perdón, 2:4 dice: acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra? Cristo Jesús. El verso 8 dice, el verso 7: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza ¿de qué? Del ángulo. ¿Quién es esa piedra, esa roca? Cristo. Por eso, hermanos, y abundan textos tras textos que hablan acerca de ese reino que muy pronto el Señor va a establecer. Ahora, después de haber hablado media hora, si ustedes se van a casa y olvidan todo lo que mencionamos acerca de Nabucodonosor y Daniel y de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, no se olviden una cosa: que la roca es Cristo. Y que si tú y yo cimentamos nuestras vidas en Él, ya la hicimos. ¿Sí? Él es la única roca. Es fundamento sólido. ¿Sí? Las vanas filosofías, las filosofías humanas, la lógica humana queda a un lado cuando viene la lógica divina. ¿Cierto? Por eso fundemos nuestras vidas, hermanos, en Cristo. Cualquiera que caiga en la roca, dice, será quebrantado. Ahora, ¿de qué manera podemos ser quebrantados nosotros? Si hay algo que de nosotros necesita ser quebrantado, ¿sabes qué es?
el orgullo. ¿Cierto? Ese orgullo que hay en el corazón, el cual nos impide entregarnos a Dios completamente, el cual nos impide reconocer que hemos hecho mal, el cual nos impide aceptar que tenemos errores, que hemos pecado. Tú lo puedes notar en tu actitud diaria con tu esposa, tus hijos. Esas veces cuando te peleas. Y yo he conocido de familias que tienen a veces semanas de no hablarse. En el mismo techo, bajo el mismo techo. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que hacer un lado de ese orgullo. Ahora tú me dirás, pastor, es tan difícil. Sí, yo sé que es difícil. Lo mismo pasaba cuando, imagínate, vuelvo a la última parte, a cierta parte del tema. Cuando Jesús dijo, hey, ponle la mejilla a aquel que te golpea en una, ponle la otra. ¿Y qué decía la gente? Eso está loco. ¿Cómo? Si a mí me enseñaron que si me pegan, ojo por ojo, diente por diente. Me voló un ojo, yo le vuelo un ojo. Me dejó chimuelo, yo también lo dejo chimuelo. ¿Cierto? Entonces Jesús decía, hey, no. Perdona a tu enemigo. Señor, no puedo. No puedo. Entonces, si no puedes, ven a mí. Afiánzate en la roca. Funda tu vida en la roca. Porque así tendrás entonces la fortaleza para poder vencer, para poder hacer un lado ese orgullo, para aplastarlo, para quebrantarlo. Hazlo hoy antes que la roca caiga en ti y te destruya por el orgullo, tal como el orgullo que tuvo Satanás. Que de hecho... El orgullo también, ¿verdad?, nos detiene de no perdonar. Exacto, eso es, sí. Y tiene muchas significaciones. Oh, sí, hermana, sí, es cierto. Y esa es lo que estudiamos esta semana, ¿se acuerda? Acerca del origen del pecado. Satanás es el padre del orgullo. Dice, te corrompiste, dice, a causa de tu resplandor, a causa de la belleza que tuviste. ¿Sí? Te sentiste grande y dijiste, subiré al monte, me sentaré ahí donde se sienta Dios, seré semejante al Altísimo. El orgullo, la codicia, etcétera, etcétera. Hermanos, que Dios nos ayude a poder fundar nuestras vidas en Cristo. Les dejo de tarea. Read chapter 5, 6 and 7, the book of Matthew. ¿Sí? Léanlo en casa. Nos va a ayudar mucho a reconocer, a descubrir, a conocer más a fondo el reino de Cristo. El reino de la roca. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, nos has cuidado durante estos días. Y también nos das la oportunidad de haber tenido el estudio de tu palabra. Señor, hay tantas cosas, tantos conceptos, tantas enseñanzas en tu palabra. Pero si hay alguna que tenemos que recordar siempre, Señor, es que tú eres un Dios misericordioso, que quieres que nos preparemos porque nos quieres llevar a un reino eterno. Y hoy quieres tú quebrantar todo el orgullo, toda la maldad, todos los malos deseos que hay en nuestras vidas, porque quieres, Señor, que vivamos eternamente en tu reino. Bendícenos en esta hora. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a nuestros amigos también que han tenido a bien el estar con nosotros a través de las redes sociales. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Feliz noche. Bendiciones, hermano. Que la pasen muy bonito.